Este video lo estamos haciendo porque llegamos a los 1000 suscriptores. Se nos ocurrió que podíamos charlarles un poco de cómo fue el proceso de composición y cómo nos sentimos con nuestras propias canciones, de lo que fue Our Deepest Hollows. If you don't speak Spanish, please turn on the subtitles so you don't miss any of the information. Hola gente, bueno, yo soy Melissa Torres. Yo soy Ariel Perchú. Estamos acá, somos los compositores y creadores de Lilium Dust. Antes de empezar, les voy a pedir que le den like al video, que se suscriban al video, que si llegan hasta el final y les gustó, le den ese pulgar para arriba porque nos ayuda un montón para difundir nuestra música y todo lo que hacemos. El orden que tomamos un poco para charlarles de las canciones, al principio es un poco el orden de composición y después hicimos un top 3 que lo compartimos bastante. El tercer lugar está un poco ahí peleado, él tiene una canción y yo otra, pero la primera canción no es la primera que vamos a hablar, pero esa está en el top 3. Vamos a arrancar hablando de una de las primeras canciones que compusiste, porque primero hicimos la música y después yo le puse una letra, que sería... Sueño, la primera. Claro, pero eso está en el top 3. Fue la primera. Primero hablamos de Survivor. Ese es el orden que pusimos. Survivor fue una de las primeras composiciones que escribí. Como siempre hago, primero hacía la música, el esquema, fui armando las partes, intro, estrofas, estribillo, en lugar de solo, siempre, lindo armar todo como un pack general. Después armé algunas melodías vocales que, sobre todo para el estribillo, me acuerdo, que después vos me la cambiaste. Como siempre. Culpable. Y bueno, más o menos así fue la composición. Creo que no llevó más de una semana. Y bueno, ahí se ven muchas influencias, sobre todo de Stratovarius, de Nightwish, en la música. Bueno, tantas otras bandas que me han servido y nos han servido de influencia, que son más o menos del estilo. Bueno, yo en base a esa música que ya estaba construida, ahí está una maqueta, yo la escuché, en ese momento estaba en un proceso de revisitar algunas escenas infantiles, traumáticas, de abusos que fueron como muy fuertes, y por alguna razón esa música me hizo sentir victoriosa ante toda esa situación que había vivido de niña y que no me había dado cuenta que todavía estaba ahí ese trauma, ¿no? Y que todavía me estaba marcando mi presente. La letra habla de lo que habla y es un poco sobrevivir a los abusos, pero hay una frase: Hope is the best fuel that one can use to stay alive more than survive. Porque sobrevivir no está bueno. Estás todo el tiempo escapando de la muerte o del sufrimiento. En cambio, vivir ya es otra cosa. Vivir ya implica disfrutar, ¿no? La siguiente que vamos a hablar es la de Ocaso Dusk, que tiene una versión en inglés y una versión en castellano. Acá dimos muchas vueltas, porque acá sí existió primero la letra. Sí, en general había hecho un poema y después, para pasarlo al inglés, porque fue un poema en castellano, pues lo habías transformado un poco para poder encajarlo en esta música que más o menos la fuimos componiendo los dos. El poema original, el tuyo. Sí. Después yo lo tomé e hice una equivalencia en inglés y ahí sí, empezamos ahí entre los dos. Sí, a hacer la música y bueno, cuando se terminó de hacer toda la estructura musical, les hice los arreglos, orquestación necesaria que requería, escribir los demás instrumentos. Yo generalmente escribo cada línea de cada instrumento, luego después los chicos la van adaptando, algunos prefieren hacerla igual y otros prefieren darle su toque. No me gusta dejar nada al azar y doy todas las ideas para que después pueda arreglar o modificar sobre eso. Así que bueno, cuando se terminó, vos le encajaste la letra, la nueva traducción. Que no es el poema original, sino que tuve que readaptarla para que suene bien en castellano. Pasa que el inglés suele tener los acentos
en las primeras sílabas de las palabras y el castellano suele tenerlas hacia el final de la palabra o la penúltima sílaba, o sea, palabras agudas o graves. Y el inglés suele tener palabras brújulas y muchos monosílabos. La rítmica es diferente y por eso cambia un poquito, y es encontrar la palabra que encaje con el ritmo que ya estaba más o menos propuesto. Sí, fue la composición de una de las baladas del disco que es clásica. Remember Me, que también tiene una versión en castellano, y acá esta canción la había compuesto para un disco de mi proyecto solista y a Ari le gustó mucho, quiso arreglar, pero habla un poco de la composición. Es una canción hiper personal, es como una historia de vida, es como una historia de mi vida básicamente, pero súper abstracta. No puedo elegir una frase de esta canción realmente. Lo que no suena a la mayoría. Sí, no sé, recuerda. ¿Recuerdan? Es eso. Pienso en la canción y ya me pongo. Bueno, el proceso de arreglarla quizás me ha tomado más tiempo y dedicación que componer una canción propia, pero no por lo difícil, sino por el empeño que requería. Además lo estaba re disfrutando porque tenía en mente todos los arreglos orquestales que iba a introducir, además el relleno de una banda de metal, ese riff de campanitas del principio, que bueno, yo lo adapté a mis sonidos después. Hay una partecita en donde emulo al sonido de Jeremy con un mu o mini mu, pero bueno, se modificó muy poco en lo que es la forma musical, eso se respetó tal cual, y lo que se hizo es llenarlos de arreglos y cosas pomposas por todos lados. Bueno, viene lo que es la introducción del disco, Getting into the Black Hole. El nombre en sí se lo puse yo porque como es lo que introduce el disco, y el disco es un viaje al mundo interior, y un mundo interior quizás lleno de ciertas oscuridades, entonces era un poco entrar en el agujero negro, ¿no? Este viaje de estas distintas canciones. Y uno va entrando de a poco, entonces esa fue la concepción. Si bien no tenía el título, tenía la idea. Al principio escuchamos un pianito, coro, muy tenue, se van agregando instrumentos, orquestaciones, muy de a poquito hasta que estalla. Y después de nuevo hay un parate en el medio. Y por último otra vez retoma con todo para explotar final y concluir en la canción que va a ser Fénix. Bueno, arrancamos porque acá fue la música primero. Yo lo pensé ligado a la intro, por eso lo compuse junto, y bueno, tal cual me lo imaginé, que después de esa explosión que me termina la intro, empiece un riff de guitarra grabado, ahí solito, y luego se vaya complejizando y agregando instrumentos, y bueno, formando una nueva introducción, que también haya campanas y orquestación, al igual que estaba en la intro, y que siga la misma tonalidad de la intro, fa menor. Después el tema es bastante complejo, si bien que lo tengo en uno de los videos de Instagram que tenemos. Sí, ahí explico más acerca de la composición de Fénix. Y bueno, si les interesa me pueden ir ahí. Por ahí capaz se lo dejamos en la descripción del video para que lo puedan ver. Y una vez escuchado eso, que también está, yo creo que yo ya lo dije, pero bueno, lo vuelvo a contar. Cuando escuché la música, yo me sentí volando, sobrevolando un campo destruido. Todas esas situaciones que ya no suceden, negativas, como los aspectos positivos y las relaciones positivas que tenemos nos hacen volver a nacer y levantarnos y reconstruirnos de las cenizas. La frase que me encanta: I'm a walking reconstruction, I'm a gorgeous piece of art made of powder left from wreckage, God sees what I am. Y está bien, o sea, está bien destruirse, llegar al fondo del pozo y volver a juntar esos pedazos y hacer una obra de arte nueva, porque eso somos, una obra de arte. Bueno, ahora seguimos con Living Memory. Fue una cosa que yo te pedí. Sí, Meli me dijo, hacer una canción en piano
que hable acerca de algún ser querido fallecido, cómo lo recordamos ahora en el presente, que evoque esas emociones. Claro, que no fuera Entonces, triste. un tinte nostálgico, emotivo, pero no triste. Al instante me sentí identificado con lo que me pidió y empecé a improvisar en el piano, empecé a armar, salieron unas cosas muy interesantes, una de las canciones que más me gusta también. Armé primero toda la base del piano, unos acordes un poco más con tensiones, a veces llevados a lo que es el jazz tradicional, siempre manteniendo la idea del concepto de balada. Cuando terminé ya le puso la letra, la melodía de la voz. Ya tenía la idea clara y sí, lo sentí, o sea, la música era exactamente Produje eso. el bajo y por último Fernando le añadió su solo de guitarra. Así se conformó. Prontamente va a salir una versión que es un arreglo de Fer Sí, también. de esta canción en modo balada metal. De metal. Ballena, batería, guitarra eléctrica. Bueno, es un arreglo buenísimo que hizo Fer de este tema. Es una canción que yo escribí pensando en uno de mis profesores, Luis Raine, que falleció, pero que me llenó de muchísima alegría, que me enseñó cosas invaluables. Siento siempre que está vivo porque vive en todas las personas que hacemos lo que nos enseñó, ¿no? Y eso es hermoso, pensar en esos seres que ya no están, pero que siguen estando en realidad de una linda manera con nosotros. Cada uno, bueno, tiene el suyo y bueno, se acuerda. Y está bueno recordarlos así, con eso que nos dieron y no con tristeza, Claro. no con el vacío, sino con eso que nos dieron, esa semilla que nos entregaron. Ahora sí, ahora vamos al top 3. A ver, ¿cuál decimos primero? ¿Vos decís el tuyo? Porque el número 3, yo tengo uno y él tiene otro. Tu número 3. Mi top 3, en tercer lugar, sería Compliant Mass. La historia de cómo Surgió de una idea, creo que lo había comentado en algún otro video o alguna otra entrevista. Surgió de la idea de ser un tema agresivo, que hable en contra de la hipocresía, las máscaras, las caretas, por eso el nombre. Y había escrito unas ideas de eso, pero bueno, todas amorfas. Pero además era lo que yo le digo, el vómito expresivo. Sí, Que estaba. es lo que sentís, lo escribís, como lo sentís. No es muy lindo lo que sale a veces. No. Es un poco, bueno, lo que pienso cuando pienso y... Pero y- son y- ideas, pues lo agarraste vos, Y ahí... le diste la poesía. Igualmente, antes de eso, también fui haciendo la música a la par y tal cual, como lo imaginé, con un riff de guitarra virtuoso y bien amenazante. Así empieza toda la canción y se mantiene durante todas las estrofas, incluso preestribillos. Es como esto, es amenazante. Bueno, La sí. canción es amenazante Sí. porque estamos enojados. Estamos enojados con la hipocresía. Y bueno, en esa parte, después de que vos le incluiste la letra, a mí se me ocurrió que tenía que haber alguna voz cultural también. Sí. Y acá le Y pedí. fue muy gracioso porque él no sabía que yo los podía hacer. Me dice, acá podríamos incluir alguna voz cultural. Y digo, Sí. bueno, yo las puedo hacer. Obviamente no las tengo súper entrenadas porque no es a lo que me dedico, no es el tipo de voz que yo suelo hacer, pero sé cómo se hacen y los puedo hacer, los puedo grabar. Claro, se Y ahí plasmó. y se plasmó, se plasmó Fue la idea. buenísimo porque, bueno, el tema como que llegó su objetivo y cuando empezamos a tocar en vivo, la rompió ahí, más que nada, más que en estudio, fue como que gustó mucho a la gente en vivo. Sí, O sea, sí, tiene a ver. mucha energía. Es un tema para el codo, Sí, totalmente. definitivamente. Sí. Hay una frase en particular que me gusta mucho. Souls and voices up for sale. An old game where we lose ourselves every time. Y esto nos incluye a todos, ¿no? ¿Cómo vendemos
nuestra alma y nuestra voz. Y cuando hablo de nuestra voz, hablo de lo que pensamos. Es un viejo juego. Es un juego, es ese palito que a veces pisamos y nos perdemos a nosotros mismos cuando pisamos ese palito. Y me gusta porque ahí nosotros también estamos como incluyéndonos dentro de esto que nos da bronca, ¿no? Que a veces también nosotros mismos incurrimos dentro de esa trampa. Mi número 3 es Inner Child. No puedo hablar de esta canción sin emocionarme muchísimo. La música, no sé qué pensaste. ¿Vos cuando hiciste la música? No, nada que ver. Esta no pensé nada que ver. No pensé. No, yo pensé en hacer una intro épica, de hacer un tema power metal sinfónico. Sí pensé la armonía, lo vi en forma de colores, de imágenes no tanto, sino más de música propiamente dicha. Fue re divertido. Pero lo loco fue que vos lo escuchaste y decís, uy, va esta letra, va esto, y de una. Es que yo creo que vos te divertiste haciendo Sí, eso. sí. Y de alguna forma esa música que vos hiciste a mí me conectó con mi niño interior. Además de todo lo que estaba viviendo, me di cuenta, che, mi niño interior está llorando furiosamente. Y yo no la escucho. ¿Qué onda? Me pasó eso, me conecté con mi niño interior, quise pedirle disculpas. Y esta creo que es la parte que más me gusta y más me emociona. I'm sorry for taking so long. Mira, qué linda. Qué linda situación, ¿no? Sí. Número 2. Qué buen tema. Qué buen tema Sway. Y los dos Sí. estamos totalmente de acuerdo. Sí, Amo esta canción. Uno de los temas que más nos gusta del álbum, coincidimos los dos, es Fue el primer tema que compuse. Fue el primer tema que compuse en marzo del 2020. No sabía que iba a tener letra ni siquiera, lo hice por la necesidad de componer. Y después fue cuando fundamos esta banda, un riff de guitarra más progresivo, moderno, y después que sea un tema más oscuro, ambiental, partes de solos melódicos, etcétera, pero lo pensé más desde ese lado. Es realmente oscuro. Los coros gregorianos, las partes recitadas, me conectaron con algo de un propósito de vida. Bueno, estábamos en plena pandemia, Sí, sí. muchas personas afectadas y yo también conectándome con cuál es el sentido de mi vida. Porque bueno, yo me vi en esta situación de no poder estar sobre el escenario, que para mí siempre había sido el sentido de mi vida. Fue como un auto decirme también, no te quejes y hace algo. Embrace my sway. That I'm on. Pega justito con lo que es hermoso, el tema, hay cosas de black metal incluso en el disco, en la batería. Disfruté mucho haciendo ese tema y si no estuviera en primer lugar otro que ya vamos a decir, Sí. diría que este es mi tema favorito. Me encanta, me gusta cantarlo. Esta parte de los coros gregorianos, yo flashé coro griego, o sea, del teatro griego. De por sí en la letra, las partes recitadas son como una especie de moraleja acerca del miedo, de la valentía, de la necedad. Y a mí me encanta porque aparte es distinto. A mí me gusta justamente por eso, porque es distinto, siempre me da ganas de escucharlo. Sí. Tal cual. Antes de decirles el número 1, quisiera comentarles como bonus track acerca de Midnight, que es nuestro último single que no pertenece a este disco, pero que es la primera canción de este otro capítulo, que está conectado. Es una respuesta a Das. Significó abrirme y uno como artista a veces se siente como demasiado vulnerable. También lo que vos le sumaste a la canción. Me que me había pasado una estructura con la letra, la melodía de la voz y algunos acordes. Y la mayoría los cambié, rellené con todos los instrumentos y compuse nuevas partes. Luego después fue todo lo musical que hice. Se centré en hacer melodías que todos pudieran recordar y asociar. Y muchos músicos se prestaron atención. Muchas veces en las melodías que yo hago en las intros, en los estribillos, en los solos, va a ser lo mismo que después hace la voz, los mismos intervalos.
Hay un tema de variantes también, pero también está incluida la repetición, clave también para mantener una idea lógica y coherente en la composición. Así fui armando todo este tema con esas melodías iniciales, las campanas que son tan características. Voy a dar una atmósfera gótica, pero a la vez dulce. Eso. Y bueno, le quise dar ese sentido, solo, que escribí al final, de todo, volviendo esa melodía inicial, ahí brindando esperanza, terminando en ese acorde abierto, ¿sí? En ese sol mayor. Así fui componiendo todas las partes de este tema, bueno, con la melodía y la letra que ya estaban. Antes de decir y hablar un poco de este último tema, More Never Hold, les vuelvo a recordar que le den like, que se suscriban, que nos apoyen, que pongan en los comentarios cuál fue su top 3, qué opinan de nuestro álbum, de nuestras canciones, de nuestra música. El arte es para eso, para debatir, Sí. para que digan lo que sienten y digan lo que les parece. De eso se trata. De paso no se pierden los nuevos videos y el nuevo material que vamos a ir subiendo. Ahora sí, Amorn Overhaul. Ah, qué fuerte. Creo que tiene que ver porque representa el viaje entero que significó escribir todo este disco. Es una condensación de las emociones desde Sway hasta este que fue el último tema que escribí. Empezar desde el barro hasta que al final, como que abrazo toda esa oscuridad, todo eso que es y está, salir de todo ese viaje con valentía en el corazón y con la experiencia y la sabiduría de haber hecho todo ese viaje para emprender algo nuevo. Y lo nuevo siempre es desconocido. El fin de un capítulo, yo lo denomino así. Sí. Y bueno, hay un montón y creo que es toda una historia, o sea, no sobra nada en esta canción. Esto lo empecé a escribir después de que venía de hacer Compliant más y dije ya, este 10º tema fue de larga duración porque había muchas cosas que se fueron desarrollando a través de la música y a través de las historias, recordar cómo transitó todo ese capítulo y cómo llega a su fin. La intro ya va relatando cosas a través de la música, va describiendo el paisaje post-apocalíptico, la miseria o percance que eso conlleva. Lo fui escribiendo con esa visión, con ese paisaje. Después de la mitad se abre, Sí, abre el cielo y sale el sol, así como pasó recién. Sí. De la mitad se va abriendo, más en los estribillos. Bueno, llegan la parte de los solos, es bastante arriba, también el duelo de solos es muy interesante entre guitarra y teclado, combina esa sección de solos con un solo de bajo. Y después, de nuevo, con la idea de la intro, recordar todas las miserias que todo ese viaje conlleva. Pero creo que desde otro lugar, porque esa parte, esa transición que lleva al último estribillo, da la sensación de que es un eco. Es como mirarlo, pero desde... Hay una nueva parte experimental donde hay muchísimos efectos y cosas, y eso sería como una transición en el túnel del agujero negro hacia la salida, donde se vería la luz, que sería el último estribillo. Sí, lo veo tan claro, porque es esa cosa. Y también hay un poquito de miedo, hay un poco de suspenso en eso de ¿y qué me voy a encontrar al salir de este agujero? El estribillo creo que hizo un poco la melodía de la voz también, quería que fuera el mismo intervalo que tenía la melodía de Inner Child. Quizás no se dieron cuenta, pero está puesto a propósito ahí, pero el modo ya no es eólico y dórico como había en Inner Child, que son modos menores. Aquí es el modo mixolydian, un modo triunfal. Sí, del mismo estribillo. Sí. Está hecho a propósito.
está hecho intencionalmente, pero con un cambio de acordes, acordes más abiertos, una tonalidad tal, más positiva, digamos. Mucho más luminoso y abierto. Fue hecho todo medido y calculado en ese sentido. Y bueno, por último, no termina con el mismo intro, bueno, enlaza a fa menor como para recordar que todo está conectado cada vez. Es un círculo y como que todo... El ciclo infinito de la vida. Exacto. Bueno, por eso el simbolito. Bueno, por ahí sí, les voy a dejar también en la descripción para que vean la explicación del isotipo. Y claro, porque viene otro viaje, distinto, pero es un viaje al final. Y como todo viaje, iniciamos de una manera, hacemos un recorrido y nos transforma. Es un montón de información. No sé cuán largo va a quedar esto. Estuvimos hablando un montón. Pero muchísimas gracias si estuvieron hasta acá. Gracias. Y gracias por escuchar nuestra música, gracias por apoyarnos. Like, suscripción, comenten qué les pareció, les gusta este tipo de videos. Bueno, nos vamos a hacer un poquito más seguido si quieren. Un beso y nos vemos. Bueno.